Hola, buenos días. Ya estamos. Perfecto. Vale, pues Beatriz, si quieres, adelante y luego te sigo. Sí, perfecto. Bueno, yo simplemente no quiero robaros mucho tiempo, simplemente bienvenidos a todos a esta mesa redonda webinar que hemos hecho en conjunto con Arosa y más D. Em, y dejo paso a mis compañeros que están en la sala y os van a explicar un poco, pues, bueno, todo el tema de incentivos fiscales para, sobre todo, centralizados en el desarrollo de software para empresas tecnológicas. Y al final de la sesión tendremos unas preguntas y respuestas que ya tenéis habilitadas para que, bueno, pues podáis podáis consultar todas las dudas que tengáis y estarán encantados de responderlas en vivo. Así que no os robo más tiempo, os dejo paso y cualquier cosa estoy conectada. Muchas gracias, Beatriz. Nada, una breve introducción del evento. Me llamo Manuel Díez, soy el director general de Arosa I+D. Los que no nos conozcan, somos una compañía del grupo Clarke Modet especializada en la captación de financiación para empresas innovadoras. El evento de hoy, el desayuno, el webinar, va a ser concretamente dirigido a empresas de desarrollo de software y vamos a hablar de incentivos fiscales que estas empresas pueden utilizar por el hecho de tener una actividad considerada como innovación. Mi compañero Juan, director comercial de Arosa I+D, se encargará de explicar los incentivos que vamos a tratar hoy, básicamente deducción fiscal I+D y bonificaciones sociales por personal I+D+I. Y luego tendremos el testimonio de dos empresas que están trabajando estos incentivos de la mano de Arosa. Por un lado, Ana Vázquez, que es la CFO del grupo Clarke Modet, nos contará un poquito lo que es la deducción fiscal y cómo la están aplicando en el grupo. Y por otro lado, Marta García, del Departamento de People and Culture de ICELNET, nos contará cómo están gestionando las bonificaciones sociales por personal y más. Con lo cual, bueno, y por último el cierre, esperemos que podamos contar con una acción corporativa, María Garaña, para que nos despida el evento, el desayuno. Sin más, te doy paso a Juan, que empezará con la exposición de los incentivos. Y, como decía Beatriz, las preguntas, si os parece, las dejamos para el final y las concentramos en ese momento. Muchas gracias. Bien, pues empezamos explicando quién es Arosa, amparado bajo el grupo Clarke Modet. Nosotros tenemos una experiencia de 25 años, ¿vale? Nos creamos el año 2000 redondo, o sea que este año cumplimos 25 años. Hace un par de años el grupo Clarke Modet, que bueno, que como creo que la mayor parte de la gente conocerá, hace temas de propiedad intelectual y marca, protección de propiedad intelectual y marca, pues decidió diversificar el negocio y bueno, como tiene la verdad bastantes sinergias el negocio de la generación del intangible con el de la posterior protección, pues decidieron unir toda la cadena de valor para dar una solución global a nuestros clientes, a sus clientes, y nosotros además también podemos aportar ese valor añadido. ¿Vale? Como ha dicho Manuel, pues nosotros en nuestra área está especializada en la captación de financiación para I+D+I de nuestros clientes. Luego hay otro tipo de servicios que también son colaterales, pero bueno, nuestra especialización es esta. ¿Vale? Vamos a poner el foco en las deducciones fiscales y en la bonificación de seguridad social, pero quería contar a nuestros invitados, oyentes, que tenemos otros servicios que complementan estos dos que en los que hoy vamos a bajar a más detalle, ¿vale? Que son, pues para empezar, la gestión de ayudas públicas, que los que nos conozcáis sabréis que tenemos bastante buena gestión en la solicitud y justificación de ayudas públicas, pues tipo los PERTEs que han salido, ayudas de grandes proyectos consorciados, etcétera. Y luego pues, otros servicios más de nicho que son el Patent Box y el Tax List, ¿vale? En cualquiera de los casos, no vamos a profundizar hoy, pero estamos a vuestra disposición si tenéis alguna duda sobre este tipo de servicios o de incentivos, mejor dicho, pues estamos a vuestra disposición. Y lo dicho, bueno, Clarke Modet creo que no necesita demasiada presentación, pero bueno, es una empresa que lleva más de 140 años creada y que, como contábamos antes, pues hace temas de propiedad intelectual y marca y, bueno, pues es la compañía principal de protección y patentes de Latinoamérica y, bueno, suroeste de Europa.
Vale, lo primero que quería contaros es que para empezar hay que entender lo que es la I+D+I para poder saber a qué vienen estos incentivos, ¿no? A qué vienen estas exenciones fiscales y ahorros de seguridad social. Y aunque la definición que figura en el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que es la que regula esto, bueno, son estas las definiciones, prefiero explicároslas con mis palabras, ¿no? Y son, perdón, que en el caso de la I+D, pues estamos hablando de una solución, digamos, una novedad objetiva, y en el caso de la innovación es una novedad subjetiva, ¿vale? Es decir, cuando estoy haciendo I+D, y creo que los que hagáis I+D sabréis que la estáis haciendo, o sea que es más difícil que no lo sepáis, pues es una solución que es totalmente novedosa en el sector, a nivel de tecnología, a nivel de solución, de aplicación en el mercado, pues estáis haciendo algo que no existe. Lenguajes nuevos de programación, algoritmos nuevos, etcétera, ¿no? En el ámbito del software. Y la innovación tecnológica, pues diferenciado a esto, pues es básicamente una mejora o una creación de algo que no tiene una base o digamos unos cimientos, un eje vertebrador que sea demasiado novedoso o que sea disruptivo o muy disruptivo, pero sin embargo pues lo estáis haciendo por primera vez en vuestra compañía, ¿vale? ¿El dónde aplican los incentivos? Pues básicamente la bonificación de seguridad social es en los gastos de personal y la deducción fiscal es abajo del todo en la cuota del impuesto sobre sociedades. Bien, ahora vamos a empezar con el incentivo de la bonificación de seguridad social, que aquí pues hubo hubo un cambio de norma en 2023, el 1 de enero de 2023, que empezó a aplicar en septiembre, ¿vale? Y principalmente lo que hace es reducir el pago de las empresas respecto de la cotización de la seguridad social de sus empleados, ¿vale? Ahora profundizaremos cuáles son los empleados y cuáles son las tareas que son susceptibles de generar este ahorro para las empresas, pero básicamente pues, en números gruesos estamos hablando de entre un 9 y un 10% del salario bruto anual que paga la empresa por el empleado, ¿vale? Y a diferencia de la deducción fiscal, el ahorro es de hoy en adelante y la deducción fiscal es sobre el ejercicio que, en el caso de que estés presentando el impuesto, si tienes año fiscal natural, el 25 de julio, sobre el ejercicio anterior. Vale. Como decía, hay diferentes normativas. En la que ha regido hasta 1 de septiembre de 2023 es el Real Decreto 475/2014, que básicamente permitía reducir un 40% de la contingencia común del trabajador y para grupos de cotización del 1 al 4 y con estos tipos de contratos y tal, ¿vale? Es importante, y es algo común a las dos normativas, que la dedicación del empleado tiene que estar 100% dedicada a tareas de I+D+I, pero digamos que hay un 15% adicional, perdón, hay un 15% que se permite que el empleado esté dedicado a tareas de formación, divulgación o similares, todo colateral a su función de desarrollo dentro de la compañía, ¿vale? Luego veremos que en la deducción fiscal sí que hay diferenciación entre la I+D y la IT, la innovación tecnológica, pero en el caso de la bonificación de seguridad social no hay ninguna diferenciación. Desde la innovación en adelante, el ahorro para las empresas es el mismo, ¿vale? Y luego, con la introducción del cambio de norma, a partir de septiembre de 2023, toda contratación posterior a septiembre de 2023 aplica la norma nueva. ¿Qué diferencias hay? Pues bastantes, ¿vale? La primera es que hay un poco más de bonificación para menores de 30 años y para mujeres. Son sumatorias, es decir, si contratas a una mujer menor de 30 años tienes un 50% de bonificación, pero hay más limitaciones a la hora de aplicar a contratos, a los contratos que valen, ¿vale? Entonces, primero, las nuevas contrataciones tienen que estar regidas, tienen que estar bajo los contratos de fomento del empleo, los 150, 250, etcétera, que son primer contrato indefinido de un trabajador o que lleve menos de 6 meses con un contrato indefinido o que sea 6 meses en el paro
en fin, son contratos más difíciles de encontrar en el ámbito del software. Todos lo sabréis que muchas veces casi cuesta, o sea, hay menos perfiles que vacantes en el ámbito del desarrollo de software, con lo cual pues complica un poco el incentivo. Vale, y luego un máximo de 3 años de bonificación por perfil, es decir, no es digamos, la empresa que tiene 3 años para bonificar a los trabajadores, sino que el perfil solo se puede bonificar 3 años en cualquier empresa. ¿Vale? Y luego es necesario un plan de igualdad, lo cual, pues bueno, todos estos requisitos pues son más piedrecitas en el camino, pero bueno, el caso es que se puede aplicar y una cosa muy importante, no es que si no has bonificado antes de septiembre del 23 aplique la norma nueva. Insisto, por si ha quedado duda, contratos anteriores a 2023, aunque no hayan estado bonificados hasta ahora, se puede aplicar la norma anterior, que es sin límite bueno, y con unos requisitos menos estrictos. Vale, a nivel de qué fases del proyecto son elegibles, pues en el ámbito del software, hasta la puesta en producción, mantenimiento, correctivos, implantación, carga masiva de datos, etcétera, todo lo anterior, digamos que serían tareas que se pueden bonificar, ¿vale? Y no lo he dicho, pero creo que es buen momento, no hace falta que las soluciones que estéis desarrollando sean propias, sean para vosotros. Es decir, consultoría tecnológica para terceros en los que os encargan un desarrollo a medida de sus sistemas o de vuestros sistemas que se los estáis adecuando a la funcionalidad que os requiere vuestro cliente, sería perfectamente bonificable y luego veremos pues un caso, ¿no? Respecto de las tareas que sí son elegibles, pues lo que contaba antes, ¿no? Todo lo que son tareas técnicas hasta puesta en producción son elegibles. Desde el estudio del estado del arte hasta las mejoras técnicas sustanciales de las soluciones, pruebas piloto, en fin, no voy a entrar porque todo lo que es desde mantenimiento evolutivo hasta puesta en producción, pues evidentemente son tareas de valor añadido, digamos, desarrollo que se está haciendo para los sistemas y que son bonificables. ¿Vale? Perdón. Como decía antes, las actividades colaterales no excluyen que el perfil pueda estar siendo bonificado, ¿vale? Siempre que no excedan del 15%. Y luego las tareas que no son elegibles, pues las que digamos que están asociadas más al plano de gestión administrativa o gestión no técnica, contratación, presupuestos, en fin, bueno, por supuesto el mantenimiento correctivo rutinario que ni siquiera se consideraría innovación, y la puesta en producción, carga de datos, etc. ¿Vale? Bueno, a nivel del proceso de certificación, pues básicamente la empresa lo que hace es aplicar la bonificación desde el momento en el que es consciente de que tiene perfiles que cumplen con la normativa, pero luego pues se aplicará, digamos, a posteriori, se gestionará o se analizará la correcta aplicación, ¿vale? Esto, pues, es un poco controvertido y es el mayor de los miedos que soléis tener los que no aplicáis este incentivo, que es, o sea, yo me lo voy a aplicar y luego me dicen si lo he hecho bien o no. Bueno, pues para eso hay un proceso de acreditación, en el caso de que haya más de 9 perfiles, que es la certificación, ¿vale? Igualmente, el servicio que presta Arosa I+D+I Clarke Modet es desde el análisis previo de los perfiles que se pueden modificar hasta la última justificación, en el caso de que haya que solicitar certificado y informe motivado al Ministerio, pues hasta ese momento, ¿no? Con lo cual, nosotros que estamos más que habituados a este proceso, pues obviamente, y creo que todo el mundo lo comprenderá, tenemos ya más pulido el criterio que lo que puede tener una empresa que va a empezar esto, ¿no? Con lo cual, pues os invitamos a que si tenéis la duda que nos consultéis y nosotros pues podamos decir más o menos si será certificable o no, que al final es el objetivo final, ¿no? En el caso de que sean muchos perfiles. Entonces, ¿qué hay que justificar cuando aplicas la bonificación? Pues hay una parte que es técnica, que digamos que se pone el foco en el proyecto, otra parte que es administrativa, que pone el foco en
el trabajador, la empresa, etcétera, y la documentación de la Tesorería de la General de la Seguridad Social, que son pues, los modelos que nosotros vamos revisando mes a mes para confirmar que la aplicación de la bonificación se está haciendo correctamente y que si hay algún tipo de variación de funciones de los perfiles que están siendo bonificados, pues que naturalmente dejemos de bonificarlos. Igualmente, si hay perfiles nuevos, que comencemos a bonificarlos para maximizar ese beneficio que vayáis a tener. Y luego, bueno, la metodología de la certificación no empieza cuando se empieza la certificación, es decir, nuestra propuesta de servicio es que en el momento en el que comenzáis a bonificar, es decir, hemos analizado los proyectos, hemos analizado los perfiles, os damos digamos, los perfiles que son bonificables y os ayudamos a darlos de alta. Si trabajáis con una gestoría, incluso nos coordinamos con ellos para que para vosotros esto sea un proceso lo más transparente posible y no os robe tiempo. Vale, entonces comenzáis a bonificar y nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento mensual si estáis dispuestos, porque nosotros proponemos que sea, digamos, un seguimiento constante para que no haya desvíos, pero si no, nos adaptamos a la manera en la que queráis trabajar y luego, pues, lo dicho, ¿no? Ese seguimiento mensual que hace el seguimiento a los trabajadores, hace el seguimiento a los proyectos y a la documentación administrativa para que no haya ningún tipo de fallo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, en el momento en el que comenzáis la bonificación, que idealmente es 1 de enero del año que empieza y termina el 31 de diciembre, el 1 de enero del año siguiente, de N+1, pues comienza el proceso de justificación. En el caso de que no haga falta certificar, igualmente nosotros hacemos las memorias justificativas, ¿vale? ¿De qué se tratan estas memorias justificativas? Pues lo primero, verificamos todos los datos de los ahorros que se han generado, de los proyectos que se han hecho, de los perfiles que han estado participando, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues, os damos una documentación. En el caso de pasar por proceso de certificación, o sea, 10 perfiles en adelante bonificados, pues ya comienza el proceso de certificación, que es, pues, lo primero, dirigirnos a una entidad de certificación o a varias, pedirles presupuesto, aceptar uno y en ese momento comenzar nosotros a trabajar con ellos. Y digo nosotros porque es importante que entendáis que si contratáis una consultora, pues lo menos que podéis esperar es que se ocupen de todo este proceso, ¿no? Lo dicho, pues la certificación sigue su curso y culmina pues prácticamente con entrevistas personales con algunos de los perfiles que se han estado verificando para que la entidad de certificación verifique que lo que ha dicho la empresa que han hecho sus trabajadores, pues ellos lo corroboren, ¿no? Y a partir de ahí se emite el certificado y se emite el informe motivado que habrá que presentar a la Tesorería de la Seguridad Social. Perdonadme, porque esto es una presentación. Es una versión anterior a la definitiva y ahí salían los logos. Vale. Bueno, esto es el informe motivado vinculante final que emite el informe, perdón, el Ministerio de Ciencia e Innovación y que, como veis, pues es de I+D+I, lo veis arriba donde pone expediente, no hace falta que sea I+D, puede ser innovación tecnológica, y luego el tema de los perfiles bonificados, o sea, el número de los perfiles bonificados, pues que veis que aquí es uno de nuestros clientes, por supuesto hemos anonimizado, y son 96 clientes. ¿Vale? A nivel de deducciones fiscales, bueno, no sé si queréis que hagamos ahora el tema de... al final. Deducciones fiscales. Como digo, aquí sí que hay diferenciación entre los proyectos. Si me permitís un segundo, voy a cambiar la presentación por si acaso. Voy a dejar de compartir. Más del directo. Vale, perdonad. En la deducción fiscal sí que hay diferencia entre, vamos, entre y la innovación tecnológica a nivel de ahorro, ¿vale?
Bueno, la I+D pues tiene entre un 25 y un 42, depende de si es el primer año que aplicas deducción por I+D, pues va todo al 42 y a continuación los años siguientes es todo lo que llega hasta la media de los 2 años anteriores al 25 y el exceso al 42. ¿Vale? En cuanto a la deducción por innovación tecnológica, pues el gasto, o sea, la deducción fiscal es del 12% por el gasto. Y el proceso más habitual es que te puedes reducir hasta el 50% de tu cuota. Pero esto no quiere decir que no puedas, incluso si no tienes cuota, aprovechar la deducción fiscal. ¿Vale? Un matiz que quiero puntualizar es que no hace falta que el proyecto termine siendo un producto comercializable o, digamos, con éxito, sino que precisamente lo que pretende el legislador con este tipo de incentivos es incentivar, perdonad la redundancia, animar a las empresas a que se enfrenten a una incertidumbre técnica. Cuanto más y más incertidumbre tienes y por eso el retorno fiscal es mayor. ¿Vale? En este caso, nunca es obligatorio optar por el informe motivado vinculante, salvo que queramos monetizar, pero si tú quieres aprovechar tu deducción fiscal, no necesitas un certificado ni el informe motivado vinculante, como la bonificación, que a partir de 10 perfiles sí. ¿Vale? Os recuerdo que esto es sobre el ejercicio fiscal que cerró el año pasado y que presentamos este año. Vale, la deducción fiscal que se genera, por si tenéis la duda de, oye, tengo mucha deducción fiscal o tengo mucho gasto este año, pero no tengo mucha cuota. Tenéis hasta 18 años para aplicar la deducción fiscal. ¿Vale? Eh, vale. Bien, en este caso, pues bueno, lo que contaba, ¿no? Si en el año N, en este caso, pues pongamos que es 2024, habéis tenido proyectos o gasto que consideréis que puede ser innovador, y aquí se incluye el gasto de personal propio, subcontrataciones, amortización de equipos específicamente dedicados a generar esa I+D+I, pues lo que hacemos es analizarlo y en el año N+1, es decir, 2025, nos ponemos a trabajar para analizar todo ese tipo de gastos y que en 2025 podáis podáis apuntar en el impuesto, en la casilla correspondiente, la deducción fiscal que os corresponde respecto del ejercicio 2024. En este sentido, no he profundizado mucho, pero probablemente todos hayáis estado oyendo hablar de novedades normativas, sentencias del Tribunal Supremo en septiembre, octubre, etc. Si tenéis dudas, podemos contároslo incluso en otra sesión porque da para mucho tiempo, ¿no? Pero básicamente hay sentencias recientes del Tribunal Supremo que respalda la aplicación de la deducción fiscal en innovación tecnológica en el ámbito del software. En los últimos años había habido cierta controversia porque la oficina de inspección pues, estaba tirando proyectos de software, pero en este caso pues, ya hay sentencias del Tribunal Supremo que validan que se puede aplicar la deducción fiscal. Vale, entonces, el proceso, como digo, termina el 25, no termina el 25 de julio, el 25 de julio apuntáis en el impuesto la cifra que os corresponde de deducción, pero no es necesario tener para entonces el certificado y el informe motivado, ¿vale? Sí que hay que tenerlos solicitado, pero puede solicitarse en blanco antes del 25 de julio y ahí pues normalmente cada año se cierra antes el aplicativo del ministerio, pero normalmente hasta mediados de diciembre se puede disponer del certificado para tener el informe motivado. ¿Vale? Y el informe motivado, pues, te lo suelen dar, están tardando en torno a 6 meses o algo así. Pues un poco más, pero hace unos años era 2-3 años en emitir el informe motivado, o sea que vamos mejorando. Vale. El tema de la monetización que os contaba antes es algo diferente, sí que es necesario certificar y tener el informe motivado. Y lo que permite es, si tienes más deducción fiscal que cuota, superar ese límite de aplicación del 50%, incluso hasta quedarte sin cuota, y lo que excede, es decir, si tienes 25.000 euros de cuota y 50 de deducción fiscal, puedes reducir esos 25.000 euros de cuota hasta cero y luego el resto de tu deducción te lo pagan con una
penalización o una tasa, llamémoslo como queramos, del 20%, ¿vale? O sea, solo recuperas el 80% de tu deducción en el caso de que optes porque tributos te lo pague. Pero bueno, el caso es que es una opción. También es una opción que suele dar algo más de miedo a las empresas, pero tenemos clientes que monetizan y es real, existe, ¿vale? Hay una serie de límites, pero bueno, no suele ser frecuente que se supere, ¿vale? Que es el máximo de 1 millón de euros en proyectos de IT, máximo de 2 millones en proyectos de I+D y hasta 5 millones cuando el gasto en I+D supone el 20% del total. Aquí he metido esto porque creo que es interesante. Algunos de nuestros invitados sois PYME y esto es bastante relevante porque el tema del sello PYME Innovadora, que es digamos, una condecoración que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación, pues tiene varias ventajas, ¿no? Varios beneficios. Solo he puesto el más interesante en este foro porque creo que, bueno, porque es lo que más os va a interesar, ¿no? Y es que permite compatibilizar la bonificación y la deducción fiscal por el mismo personal. Esto no lo había dicho hasta ahora, que son a priori incompatibles si no tienes el sello, porque bueno, creo que es más fácil entender los incentivos por separado y luego ver cómo se pueden aplicar. Es decir, si tú aplicas una bonificación en seguridad social por Pepito Pérez y no tienes el sello, como lo has aplicado en el año 24, imaginaos que es en el 2024, te has bonificado ese perfil, en 2025 no podrías deducirte su salario si no tienes el sello PYME Innovadora. Con lo cual, creo que es bastante interesante que todos los que seáis PYME y si tenéis alguno de los requisitos que te habilitan para pedir el sello, pues que lo pidáis. Que es un trámite, creo, bastante sencillo, pero si no, contad con nuestra colaboración. Y básicamente pues son principalmente dos, que son las que soléis cumplir, que son haber solicitado una ayuda pública para I+D+I, pues del Plan Nacional de Investigación Científica o proyectos de I+D del CEDETI, programas marco europeos, etcétera. Y luego, pues, o bien tener una patente propia en explotación desde los últimos 5 años, o bien tener un informe motivado vinculante de cualquier tipo, de I+D+I por deducción fiscal o bien incluso por la bonificación de seguridad social. Con lo cual, incluso a veces hemos visto empresas que no están obligadas a solicitar certificación e informe motivado vinculante en bonificación, que deciden hacerlo pues, para obtener o que quieren dar el salto para 12, 15 perfiles que a priori lo descartan por rentabilidad y deciden hacerlo pues para tener el informe motivado vinculante y luego además poder solicitar el sello y aplicar deducción sobre esos perfiles. ¿Vale? Otro matiz que quería puntualizar es que la deducción fiscal siempre los proyectos tienen que ser, bueno, siempre no, casi siempre los proyectos tienen que ser propios. El motivo es que, pues como es natural, no puede haber dos sujetos pasivos en el impuesto que apliquen deducción fiscal sobre el mismo gasto. Es decir, si vosotros que estáis haciendo un proyecto para un tercero aplicarais la deducción fiscal y el tercero la va a aplicar también, pues digamos que habría una doble aplicación de deducción fiscal por el mismo gasto. Con lo cual, a priori es el que posee la propiedad intelectual de ese proyecto el que aplica la deducción. Generalmente el criterio es, si te lo están encargando a ti y te están pagando la factura, la deducción fiscal la podrá aplicar tu cliente. En el caso de la bonificación de seguridad social, no es necesario conservar la propiedad intelectual. Es decir, si tú tienes proyectos propios y decides que no quieres aplicar deducción fiscal o tienes el sello PYME Innovadora, puedes bonificar y si es para un tercero, pues puedes bonificar también, ¿vale? El peso. Y luego un matiz, y no quiero profundizar aquí porque ya haremos más webinars, etc. Pero en el caso de que, como digo, hagas proyectos para terceros y ese tercero no sea sujeto pasivo del impuesto en España, también puedes aplicar la deducción fiscal. Esto es frecuente en empresas que hacen, pues, por ejemplo, ensayos clínicos. Las CROs son bastante perfil para aplicar deducción fiscal en este caso. Y luego empresas de software, que algunas empresas de software pues, grandes aplican, o sea, quiero decir,
trabajan para cliente extranjero pueden aplicar deducción fiscal también para estos clientes. Y por mi parte, yo creo que está todo. No sé si me dejo algo, pero bueno, ahora saldrá seguramente la exposición de los casos y las dudas que podáis ir teniendo. Muchas gracias, Juan. Pues después de haber visto un poco el detalle de los dos incentivos, yo creo que la mejor forma de acabar de entenderlos es con casos reales. Y qué mejor forma pues con el testimonio de dos empresas que están aplicando estos incentivos y que nos pueden contar un poquito más en detalle cómo lo hacen y el proceso que han seguido. Vamos a empezar, si os parece, por la bonificación social y en este caso por Marta García, que como decía al principio es el Departamento de People and Culture de ICELNET, de lo que es ahora el Grupo Única. Eso es. Tras este cambio, bueno, ICELNET es una de las empresas del grupo, tienen bastantes más y hasta ahora pues estamos trabajando desde Arosa con ellos en el incentivo de las bonificaciones para ICELNET. Entonces Marta nos va a contar un poquito. Para empezar, Marta, ¿cuándo empezasteis a aplicar ese incentivo de las bonificaciones sociales en ICELNET y cómo lo conocisteis? Bueno, pues nosotros conocemos el incentivo desde hace ya unos años a través de Clarke por recomendación directa directamente de ellos. Tenemos una relación de unos años como cliente-proveedor. Nosotros ofrecemos servicio tecnológico, en este caso a Clarke, y ellos también nos ofrecen los servicios a nivel de bonificaciones. Y bueno, pues es a través de recomendación directa por ellos y recomendación pues, para poder obtener todos los ahorros que suponen un gran beneficio para la compañía. Y surge pues tras una primera reunión que tenemos a nivel comercial. Lo conocemos a través de ellos y entonces pues nos animan a poder empezar a beneficiarnos de ello. ¿Y cuánta gente aproximadamente estáis bonificando? ¿Qué volumen de ahorros generáis al año? Bueno, nosotros basándonos en el último año, en el último proceso de certificación, el ahorro obtenido ha sido de unos 70.000 euros sobre los 17 investigadores que forman parte del proyecto. Esto supone un ahorro directo a nivel de seguros sociales en la compañía y por ende, bueno, pues supone un beneficio muy importante a nivel del EBITDA de la compañía. Muy bien. Cuéntanos un poquito sobre el proceso de trabajo, es decir, cómo lo gestionáis durante el año, qué tenéis que hacer, qué carga de trabajo supone, para que entiendan un papel vuestro como recursos humanos, que entiendo que es el departamento más involucrado en el incentivo. Eso es. Bueno, en nuestro caso hacemos una labor muy de trabajo en equipo, en la que intervienen diferentes áreas de la compañía. Una de ellas es la de People and Culture, de la que formo parte. Y luego es muy importante toda la colaboración de diferentes partes y los compañeros también que tenemos por parte de Clarke, que hacen un trabajo excepcional. Y en ese sentido, pues la organización del trabajo la vamos, digamos, preparando durante todo el año. Solemos tener una primera reunión a principios de año con todo el equipo de investigadores en el que explicamos y recordamos que tienen que hacer una recopilación de mínimo 3 evidencias técnicas durante todo el año en el que ellos consideren que por los proyectos en los que están involucrados pues puedan evidenciar luego posteriormente en la fase de auditoría. Luego contamos también con la participación de los responsables técnicos y líderes técnicos para que evidencien pues, que forman parte de este proceso. Y luego también hay una parte muy importante a nivel de dirección de compañía que también nos acompañan en la fase de auditoría. Entonces, en ese sentido, de manera recurrente todos los meses tenemos que preparar toda la documentación laboral que solemos estar muy coordinados con el equipo de Clarke para enviar de forma recurrente y es una documentación de la que ya ha hecho mención Juan, que esto lo envío a nivel laboral de pues la relación nominal de trabajadores, el recibo de liquidación de cotizaciones, la parte de información de cotización y la vida laboral de la empresa, el informe de vida laboral de la compañía y luego también el informe de alta de trabajadores. Con eso se evidencia que al final todo el equipo investigador, digamos, está de alta y es activo en la compañía. En paralelo, el trabajo pues sigue avanzando con la fase de auditoría que suele realizarse en torno a los meses de marzo y abril aproximadamente, en función de las cosas que nos vayan dando la certificadora.
Y como también ha mencionado Juan, pues el proceso de auditoría consta de 2 fases. La primera fase, que es la fase 1 de verificación de datos, nos suelen convocar, mejor dicho, por la parte de la certificadora, tanto al equipo de People and Culture como a los responsables técnicos de cada proyecto. Solemos también contar con la participación de la dirección, ¿vale? Y en esa primera fase de verificación de datos lo que se tiene en cuenta es, pues se hace un repaso de pues, la formación que ha recibido todo el equipo durante el año, se repasan un poco pues, la job description de cada posición, se refleja la imputación horaria, que esto lo suelen presentar los responsables de los equipos, la imputación horaria, el registro de la jornada, el registro de ausencias y, en definitiva, un poco cómo nos organizamos de manera interna con todo el equipo investigador. Pasada ya esta primera fase de verificación de datos, una vez tengamos el OK final por parte de la certificadora, pues nos suelen convocar a las 2 o 3 semanas posteriores para hacer ya el informe final de auditoría, en la que ya se suele personar el equipo investigador para hacer las entrevistas finales, como también comentaba Juan en su presentación. Y en esta fase de auditoría final tenemos una pequeña introducción que se considera como introducción de la parte no investigadora, en la que nos acompaña una vez más pues, la parte de la dirección de la compañía. Se hace un resumen de quiénes somos, porque al final la certificadora pues, se trata de un auditor nuevo que no nos conoce, entonces lo importante es presentarnos. Acompañamos también desde el área de People and Culture y en definitiva contamos un poquito a nivel estructural pues quiénes somos para que nos conozcan. Pasada ya esta primera fase introductoria, damos paso a las entrevistas finales y técnicas con el equipo investigador. Las entrevistas suelen ser bastante dinámicas y sencillas, porque para ello hay una fase de preparación durante todo el año en la que pues nos vamos coordinando y vamos trabajándolo muy bien. Y en ese sentido es una entrevista directa entre el certificador o la persona que vaya a auditarnos con cada persona investigadora, y lo que se repasa es la presentación de la persona, se evidencia que ha trabajado sobre los proyectos investigadores, que en nuestro caso, bueno, no lo he dicho, pero solemos presentar 3 proyectos investigadores que van desde nuestras líneas especialistas del área de ciberseguridad, del área de cloud y sistemas y del área de digital business, muy enfocada a la parte de desarrollo propio de aplicaciones. Bueno, se hace un repaso general en el que cada investigador pues evidencia que trabaja en ese proyecto, en ese equipo, que tiene una posición de X, de desarrollo, de investigación, de especialista en ciberseguridad. Y bueno, pues las preguntas un poco que vayan considerando desde el equipo auditor pues para comprobar y verificar que es todo correcto. Y ya pasada esta fase final, pues ya estamos a la espera un poquito, previa coordinación con el equipo de Clarke, que al final pues, nos ayuda en todo el proceso, pues para conseguir que la auditoría sea favorable y, en definitiva, pues conseguir el informe motivado vinculante que es expedido por el Ministerio de Ciencia, que también hemos hecho Juan de ello, y al final, bueno, pues es un reconocimiento muy importante que recibes como compañía. Más o menos ese es el resumen a grandes rasgos. Súper detallado. Tenía alguna pregunta más, pero casi ya las ha respondido todas. Yo quería, claro, una cosa, que no se entrevista a todo el personal investigador, solo a una muestra, y son unos 10 minutos por investigador. Eso es. Es correcto. Lo que comentaron es que desde la auditora lo que se hace es una selección más o menos pues, aleatoria. En nuestro caso somos un equipo de 17 investigadores y la muestra inicial es que se seleccionan 8 personas para las entrevistas finales. Una vez pues, nos den un poquito esa muestra de las personas que van a ser, pues se coordina con el equipo para que ese día se agenden un poco pues, sus tiempos en base a los proyectos y puedan estar las entrevistas. Genial. Has hablado de los proyectos también. En general son todos proyectos de desarrollo propio de la compañía. ¿Vale? Y en cuanto a normativa, ¿estáis acogidos a la normativa anterior del 1 de septiembre del 23, a la nueva o a las dos? Nosotros, en nuestro caso, estamos acogidos a la nueva normativa anterior a septiembre de 2023.
pero es verdad que eso no quita que vamos analizando junto con los compañeros de Clark que cuando hay pues, nuevas incorporaciones o nuevas personas que pueden ser susceptibles de que se incorporen a este proyecto, se haga ese análisis. Por eso, bueno, pues hay un trabajo ahí muy importante que hacen detrás de ello para analizar pues, si el perfil puede ser válido y lo podemos incorporar al proyecto investigador. Entonces, en nuestro caso nos acogemos a la antigua normativa, pero siempre se analizan pues, nuevas incorporaciones y siempre que sea viable, pues por supuesto lo incorporamos, que es un ahorro. Genial. Pues nada, Marta, por último, simplemente, ¿recomendarías aplicar este incentivo a empresas de vuestro sector que no lo están haciendo hasta ahora? Su facilidad y por el ahorro que genera. Sí, a ver, en este caso yo por supuesto animo a todas las compañías que tengáis la posibilidad de incorporar este proyecto de bonificación, porque al final es una ventaja directa en cuanto a los costes de la compañía y oye, pues es un dinero que al final se ahorra a nivel general. Y luego, pues también se acompaña de oye, un reconocimiento muy importante que, como decíamos, está expedido por el Ministerio de Ciencia, en el que se reconoce si la auditoría es favorable y el resultado oye, pues, resulta correcto. Al final se reconoce como que tu compañía pues, tiene un equipo dedicado a la innovación, al desarrollo y a la investigación y no deja de ser un plus añadido bueno, pues que te identifica como una empresa también muy reconocida en este sector. Entonces, rotundamente, pues lo recomiendo a todas las personas, a todas las compañías que podáis valorarlo. Pues eso es reconocimiento, menor coste laboral, mejora del EBIT, incentivo. Pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta también. Y por último, para hablar del incentivo de la deducción fiscal, tenemos con nosotros a Ana Vázquez, que es CFO del grupo Clark Modet, con el que Arosa, además de ser parte del grupo, pues es proveedor directo y gestiona la deducción fiscal por más. Así que nada, bienvenida Ana. Vosotros lleváis trabajando con Arosa en este incentivo de la deducción fiscal desde el año 23, comenzando con el ejercicio fiscal 2022, 2023 y estamos ya con el 24. Cuéntanos un poquito qué volumen de gasto de I+D+I en este caso estáis gestionando y el volumen de deducción generada hasta ahora en estos años. Y siendo un caso interesante porque vosotros, Clark Modet, no es una empresa tecnológica, no es una empresa de software y aún así, pues como vamos a ver ahora, es un gasto bastante interesante en desarrollo de aplicaciones. Eso es. Bueno, muchas gracias lo primero y buenos días a todos. Bueno, comentaros que yo soy la CFO del grupo Clark Modet, me incorporé en el año 2023 y tengo una amplia experiencia en áreas financieras y es verdad que soy muy fan de los proyectos de fiscalidad porque creo que la fiscalidad a veces es ese gran olvidado y puede traer muchísimas alegrías y muchísimo dinero de retorno a la empresa que, como comentaba Marta, pues impacta directamente a de la compañía. Nosotros llevamos aplicando deducciones fiscales anualmente desde el 23 con Arosa, como bien comenta Manuel, y es verdad que aunque no seamos una empresa de software, pero sí que estamos apostando, sobre todo en los últimos años, por la profesionalización y la automatización de la compañía, lo que nos ha embarcado en varios proyectos importantes pues de desarrollo tecnológico, ¿no? Uno de ellos, bueno, por daros volúmenes, como preguntaba Manuel, hablando de 2022 y 2023, en el 22 hicimos un gasto de unos 800.000 euros, nos supuso una reducción de 94.000 y en el 23 de unos 690.000 que nos retornó 82.000 en deducciones, ¿vale? Proyectos importantes para estos volúmenes ha sido el ERP, que trabajamos con Microsoft, con el FO365 y hemos hecho un gran desarrollo. Bueno, al final tenemos 13 países, es un grupo con presencia en Latinoamérica, con muchos países, y hemos tenido que hacer un desarrollo grande de customización del ERP para dar cobertura a nuestras actividades diarias. Este ha sido uno de los proyectos más grandes y luego también estamos apostando, otro de los proyectos relevantes, estamos apostando por la automatización también en la parte operacional, con lo cual hemos desplegado un sistema de robots que nos ha requerido
pues mucha inversión también para tratar de automatizar la parte operacional del negocio, más algún proyecto más del día a día que, pues como hemos hecho algún desarrollo de herramientas de presupuestación, pues para reportar gastos, etcétera, etcétera, que son menos relevantes, pero bueno, que también suman. Sí, la verdad es que para ser una empresa de patentes el nivel de digitalización de Clark es bastante relevante, diría yo. Vale, en cuanto a lo que es la base de gasto, en vuestro caso, cuéntanos un poquito cómo se compone esos 800.000 euros que comentabas antes, los 690.000 de gasto, en qué partidas se están diferenciando. Vale, pues el gasto es un mix, ¿vale? No es un mix entre personal, tanto personal interno, tanto técnico como no técnico, o sea, también, pues al ser el RP, pues os podéis imaginar que hay también involucración de personal de finanzas y de áreas no técnicas, pero también externo, ¿vale? De consultoras tecnológicas y licencias, que también tienen un peso importante. En el caso de Fano, del RP, sí que hace un mix, como os digo, de tanto técnicos como no técnicos, consultoras, licencias. En el caso de los robots, el primer año fue más coste interno, pero sí que es verdad que, como hemos apostado mucho por este proyecto, que es verdad que nos está trayendo mucha optimización de los procesos operativos. En el segundo año también hemos entrado en un mix, también tenemos parte de coste de consultoras externas y no solo el personal interno dedicado al proyecto. Consultoras externas como Infernet, por ejemplo, sí, que es una de las principales. Y en vuestro caso, un tema que es interesante comentar es que los perfiles internos de desarrollo de software, que los hay, no pueden ser bonificados porque evidentemente se están deduciendo y al no ser PYME no podéis contar con ese PYME innovador. Si fuerais PYME, pues el ahorro sería doble. Correcto. El proceso de trabajo en sí, si nos puedes contar un poquito, pues eso, en este caso no es durante el año, sino que es año vencido. Cuando empecéis a trabajar, en este caso, por ejemplo, las deducciones del 24, empezasteis en enero del 25 a trabajar un poco todo ese gasto y esas evidencias técnicas. ¿Nos puedes contar un poquito cómo lo hacéis de la mano de Arosa? Arosa, sí. Pues os cuento, es un proceso, la verdad, que muy fluido y os lo pone muy fácil, es muy easygoing. Al final consiste en que el personal de Arosa nos requiere a nuestros equipos internos la información sobre los proyectos. Ellos nos orientan, nos acompañan muchísimo en ese proceso de recabar la información. Y una vez que tenemos la información recabada, pues elaboran ellos todos los cálculos y también elaboran la memoria para que luego nuestros equipos de finanzas y de TI lo puedan validar, revisar y validar en base al trabajo que ha hecho el equipo de Arosa, con lo cual, pues como os podéis imaginar, nos lo pone muy fácil porque al final es el esfuerzo inicial de recabar la información, pero ellos se dedican a orientarnos, a preguntarnos y sobre todo a calcular y preparar toda la información. Vale. Comentaba Juan en su exposición que en el caso de la bonificación social la certificación es obligatoria si pasas de 10 o optativa en el caso de que te quedes por debajo, casi siempre pues nadie lo hace. En el caso de la deducción comentaba que la certificación es totalmente opcional siempre, nunca es obligatoria. Vosotros certificáis, tengo entendido, algunos de los proyectos y otros no, optáis por las dos vías. Sí, efectivamente. Al final el tener certificado, aunque no sea obligatoria, pues te da una seguridad añadida a nivel fiscal. En proyectos muy relevantes, pues nosotros sí hemos considerado el pedirlas. Como os comentamos, el proyecto de Fano ha sido un proyecto muy grande, ha sido casi la mitad del gasto del 2022, porque ha sido un proyecto que hemos llevado a 13 compañías del grupo, con lo cual en un proyecto tan relevante, de un montante tan elevado, pues sí hemos considerado oportuno pedir esa certificación, que al final, como os digo, pues no es obligatoria, pero es el paso máximo de seguridad fiscal, con lo cual sí que hemos optado por pedirlo. Genial. Muy bien. Y por último, la deducción fiscal. Como hemos comentado también, se puede aplicar en el impuesto o si la empresa no tiene cuotas suficientes, se puede consignar y aplicar a futuro.
¿Qué estrategia habéis seguido vosotros con la deducción generada hasta ahora? Vale, pues este punto me parece muy interesante porque a veces es algo que en las compañías no se conoce, ¿no? Que es un paso que a lo mejor piensas que ya no te queda cuota para hacer acciones y te estás perdiendo la oportunidad de poder hacerlo para utilizarlo en el futuro, ¿no? Nosotros sí que bueno, hemos tenido los dos casos, pero en el último año, que sí que es verdad que nos queda menos cuota porque tenemos otro tipo de deducciones que nos consumían parte, sí que hemos optado por consignarlo, porque al final, como os decía, es algo a lo que tienes derecho, a lo mejor no lo puedes utilizar ahora, pero sí que el hecho de pedirlo te garantiza que tengas esos 18 años que mencionaba Juan en su exposición para poder utilizarlo. Siempre yo, como os decía, soy muy fan de una buena optimización fiscal y al final es dinero que es de la compañía y que por qué no vas a tener esa opción en un futuro de poder utilizarlo, con lo cual sí que te recomiendo mucho a quien pueda optar por este tipo de ayudas. Si en ese año, en ese ejercicio no tienes espacio para poder aplicarlo, ¿por qué no pedirlo y consignarlo para garantizarte el derecho a utilizarlo? Además es que es importante destacar que si no lo haces así, si no lo consignas el año que tienes derecho a hacerlo, si después quieres recuperar esa deducción de años anteriores, la normativa te obliga a reabrir el ejercicio fiscal, interrumpir la prescripción y bueno, acciones que a los financieros no nos gusta para nada. Efectivamente. Con lo cual, si se puede evitar, pues mucho. Exacto. Fenomenal, Ana. Pues nada, muchísimas gracias por tu testimonio. Tenemos un par de preguntas de los asistentes que, si os parece, os lanzo y comentamos. Una de ellas, Mercedes Ramón, pregunta ¿qué ventaja tiene ir a una bonificación social si el proceso es el mismo que para la deducción o es que son compatibles? Yo creo que ha quedado respondido. Creo que se respondió al final, pero bueno, lo vuelvo a contar de otra manera, ¿no? En el caso de que los proyectos que haga vuestra empresa sean propios, tengáis la posibilidad de bonificar o de deducir. Si tenéis el sello PYME Innovadora, podéis hacer las dos. Si lo que estáis valorando es un mayor retorno de ahorro, probablemente la deducción fiscal os genere un poco más, ¿vale? Con lo cual, aquí lo he contado antes, ¿no? El tema del I+D+, sí, puede ser casi hasta a veces una estrategia para un fin último, ¿no? Con lo cual, si nosotros sabemos aplicar los incentivos, uno, el otro, los dos conjuntamente, si es que sois sello PYME Innovadora, pero desde luego lo que podemos ayudaros es a definir una estrategia apropiada, adecuada de I+D+I. A lo mejor se puede seleccionar perfiles para bonificación y otros perfiles diferentes o las subcontrataciones que no son perfiles contratados y por lo tanto no puedes bonificar para las deducciones fiscales. Con lo cual, ahí yo creo que la idea es hacer un análisis global de la compañía, las circunstancias concretas y os podemos asesorar. Pero vamos, en definitiva, son compatibles solo si tienes el sello PYME Innovadora y solo puedes deducir si la propiedad intelectual es tuya. El resto, pues, más o menos yo creo que ha quedado marcado. Y luego nos pregunta Isaac, y aquí la pregunta se la voy a lanzar a Aaron, que está aquí con nosotros, que es manager del departamento de consultoría, y es una pregunta técnica que yo creo que él nos puede responder muy bien. En las deducciones, ¿se puede incluir facturas de proveedores en la base de gasto, como por ejemplo partners tecnológicos para la infraestructura, Zoom, AWS, etcétera? Sí, sin duda. O sea, si forman parte del desarrollo como licencia de desarrollo o el hosting, por ejemplo, como puede ser Amazon, se puede incluir. Sin problema. Genial. Yo tengo una pregunta para Ana. Y era si desde el departamento financiero, antes de conocer, bueno, obviamente cuando entró a Rosa, pues estaba, digamos, destinado a que os hiciéramos la pregunta, ¿no? Pero antes de eso, ¿sabes si desde Clark eran conscientes de que estabais haciendo innovación? Porque, como he dicho antes, las empresas que hacen I+D lo saben, porque están muy lejos del mercado y están invirtiendo mucho dinero sabiendo que hay un alto riesgo y demás, ¿no? Y tienen un departamento de I+D. Pero hay muchas empresas que solo hacen innovación tecnológica y nos encontramos las dos cosas, el que quiere meter la impresora como la base de gasto de la deducción fiscal o el que tiene realmente casi hasta I+D, digo casi porque suele ser una innovación tecnológica bastante potente
y dice que cree que no puede aplicar el incentivo. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo fue esto? Sí, bueno, en nuestro caso sí que se venían haciendo anteriormente y anualmente, pero porque, como os comentaba, en Clark Modet sí que hemos puesto mucho foco en el tema fiscal. Y igual vuelvo a repetir que os recomiendo a todos el hacer ese ejercicio, porque hay veces que tenemos, como bien está comentando Juan, estamos haciendo cosas que no sabemos que tienen detrás. Pues unas ayudas o unas deducciones y es un ejercicio muy interesante. Yo lo he vivido no solo en deducciones fiscales, sino en otro tipo de cosas, ¿no? Pues de formación bonificada por la Seguridad Social, que de repente las empresas no conocen porque tienes esas herramientas y las desconocemos. Yo en mi caso, también Clark Modet es un grupo grande donde se pone mucho foco en el tema fiscal, pero es verdad que para empresas un poco más pequeñas o que vienen creciendo, es un tema que a lo mejor no tienen tanto en el radar y que sí que animo a todas las empresas a que miren. Porque aunque hay veces que no estés haciendo esto exactamente, pero como tú bien dices, puedes estar rozando el ámbito que te pueda brindar el utilizar esa ayuda y que ni lo sepas. Entonces, mirar es gratis, digamos, preguntar es gratis, con lo cual sí que recomiendo asesorarse un poco a nivel fiscal en el tema de las deducciones y luego sí que también recomiendo el buscar un buen acompañamiento, como en este caso nosotros hacemos con Arosa, ¿no? Hacerlo de la mano de expertos. Creo que es fundamental hacerlo de la mano de expertos, bien acompañado, bien asesorado y expertos que te brindan las herramientas que te dan esa seguridad que os comentaba antes, como pues pueden ser los certificados, etcétera, etcétera. Así que en nuestro caso sí, pero ya te digo, por el volumen de la compañía tenemos mucho foco en ese área, pero no todas las compañías y sobre todo si tenemos pymes hoy en la reunión, pues es muy, muy interesante que todo el mundo lo mire. Genial, pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias a todos, Juan por la exposición, Marta y Ana por nuestro testimonio como empresas usuarias de estos incentivos. Y nada más, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o asesoramiento que necesitéis en este sentido. Y gracias a la asociación, a la IMCP por la organización del webinar y esperemos que sea la primera acción de muchas más que podamos hacer juntos. Muchas Muchas gracias. gracias. Que tengáis buen día. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.